Mientras el pueblo está pensando, la nación, el mundo está pensando que Dios los debe aceptar porque se han portado bien, porque llevan buenas vidas, no son tan malos como otras personas, porque fueron a la iglesia justo para Semana Santa o se conectaron a la iglesia en Semana Santa y cumplieron con el rito. Dios les dice fuera. ¿Cómo evalúas tu fe en esta Semana Santa? ¿Cuál es el estado de tu fe al llegar a esta semana, una de las semanas más importantes para los cristianos? Soy el pastor Nicolás Fuentes, pastor de la Iglesia Puente, acá en Santiago de Chile. Estoy muy contento de poder compartir contigo una breve reflexión acerca de el carácter del Dios invisible hecho visible en la persona de Jesús. Y como te decía recién, estamos en una de las semanas más importantes para los cristianos, rodeados probablemente de películas acerca de la Pascua. Quizá andamos más sensibles porque es una semana diferente, incluso como no creyente. Hay más reuniones familiares tal vez, o incluso sin pandemia, este era un tiempo en el cual nos preparábamos como iglesia para hacer un gran evento donde pudiéramos llenar la iglesia y traer amigos, invitar personas que conozcan a Cristo. Ese era probablemente el contexto en el cual se encontraba Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 2, donde vemos a Jesús yendo a celebrar la Pascua y vemos una Jerusalén repleta, llena de gente, desde las casas hasta el mismo templo. Y Jesús tiene una reacción muy particular en medio del templo, donde en el momento más importante Jesús se para, ve el estado de la gente en ese lugar y tiene una reacción que siempre me ha llamado la atención. Mira el verso 15 del capítulo 2. Dice: entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. ¿Por qué Jesús reacciona así cuando está toda la gente en la iglesia? La iglesia está llena. Jesús empieza a echar a la gente de la iglesia. ¿Por qué reacciona así? Cuando ves el pasaje te das cuenta que la reacción de Jesús viene de al ver la falsa adoración de su pueblo. Porque no buscaban a Dios realmente. Y esto le produce indignación o celo, como lo veremos en los versos siguientes. El lugar donde el pueblo debía encontrarse con Dios se ha convertido en el lugar donde el pueblo se termina alejando de Dios, finalmente. La gente estaba más preocupada de verse bien por fuera que preocuparse del estado de su fe interiormente. Buscaba más cumplir con los mandamientos que conocer a Dios a través de los mandamientos. Y esta realidad que Jesús vio, le produjo tal indignación. Y los discípulos vieron esta escena, a Jesús reaccionando de esta manera, y recordaron el Salmo 69, verso 9, que Juan lo cita en el verso 17 del capítulo 2, donde dice: sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. El mismo celo que David había experimentado, había sentido años atrás, al ver que en su propio pueblo nadie buscaba a Dios, el mismo celo que están viendo en Jesús en esta escena. Una indignación, un celo que lo lleva a Jesús a juzgar el estado espiritual de su pueblo. Imagina, cuando todo el mundo está llegando al templo, viniendo y trayendo sus sacrificios para que Dios los acepte, para que Dios vea que han cumplido con los mandamientos, reciben de Dios una palabra súper fuerte: fuera. Dios los está echando del templo. Dime si eso no es chocante, si no es fuerte de escuchar. Es contracultural también para nuestros propios días, como debe haber sido para esos días. Mientras el pueblo está pensando, la nación, el mundo está pensando que Dios los debe aceptar porque se han portado bien, porque llevan buenas vidas, no son tan malos como otras personas,
porque fueron a la iglesia justo para Semana Santa o se conectaron a la iglesia en Semana Santa y cumplieron con el rito. Dios les dice fuera. Eso es súper fuerte, chocante. Y la razón no es porque Dios no quiera a la gente, recibir a gente. Obviamente que sí. La razón es porque vienen con una motivación y una razón completamente equivocada a Dios. Vienen a Dios por su propio esfuerzo, por sus propios medios, por sus propios sacrificios, esperando que Dios les apruebe su estilo de vida para que sigan adelante como si nada. Y Jesús tiene celo. Eso le produce celo, le produce indignación. Porque ve que gente finalmente se está perdiendo. Personas se están alejando cuando creen estar cerca de Dios. Finalmente Jesús está preocupado por la fe de ellos, así como lo está por tu fe y por tu eternidad. Y en esta semana necesitamos ser sinceros como cristianos. Incluso si no eres cristiano, necesitas ser sincero, sincera contigo mismo. Y preguntarte, ¿cómo evalúas tu propia fe en Semana Santa? ¿Cómo se encuentra el estado de tu fe? ¿Crees que Dios te aceptaría? ¿O crees que Dios te diría fuera? La buena noticia de esta Semana Santa y que me encanta esta semana es justamente por el hecho de saber que a pesar de que merecemos su juicio por nuestra falsa adoración, porque no lo buscamos como deberíamos buscarlo, aún así Dios nos dice bienvenido, bienvenida. Y la única razón de Dios para decirnos eso es porque Jesús recibió el juicio que nosotros merecíamos recibir. Él sabía, Jesús, que su celo por la gloria de Dios lo iba a llevar a terminar con su vida en la cruz. Él sabía eso. Por eso dice, el celo por tu casa me consumirá. Él sabía en qué iba a terminar todo esto. Jesús sabía que cuando expresara su celo, dejaría en evidencia el pecado del mundo. Expondría nuestra maldad, nuestra falta de fe y de no buscar a Dios. Pero aún así Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. Y estuvo dispuesto a hacerlo porque está comprometido celosamente con que Dios sea más conocido y nosotros seamos más amados. Ese es su compromiso. La pregunta es, ¿cómo vas a responder tú en esta Semana Santa al saber esto de Jesús? Su celo para que tú lo conozcas. ¿Cómo vas a responder tú? Tienes dos opciones. O corres hacia la cruz de Cristo para abrazarlo y reconocer en ese lugar que no has buscado a Dios como debieras buscarlo, sabiendo que vas a ser perdonado o perdonada. O corres en sentido contrario. ¿Cuál va a ser tu respuesta durante Semana Santa? Mi deseo, obviamente, es que esta Semana Santa te provea una gran oportunidad para reconciliarte con Dios gracias al celo de Jesús que lo llevó a la cruz por ti y por mí. Ese es mi deseo y esa es mi oración por ti en esta Semana Santa. Que Dios te bendiga, querido amigo, amiga.